Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Mario Ballesteros es curador, editor e investigador de diseño independiente. Es fundador de Ballista, una nueva plataforma que impulsa el diseño emergente en México, así como editor fundador de la edición mexicana de Domus y cofundador y director curatorial de Salón Cosa, un encuentro itinerante de objetos contemporáneos. En este episodio, Mario comparte con Jorge Diego su interés por crear plataformas para diseñadores y creativos en México, su historia en la curaduría y la apertura de su nueva galería tras 15 años de trabajo, buscando posicionar a México como un referente de diseño en el mundo. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic de esta temporada 3. Estamos en la Ciudad de México grabando en el showroom de nuestro patrocinador IHO Espacio. Estamos súper contentos de estar aquí en una hermosa mesa de USM que es un buen escenario para esta charla. Estoy con un gran amigo, colaborador, guerrero del diseño, instigador y muchas cosas más. Latino luchón. Mario Ballesteros, bienvenido. Gracias, Jorge Diego. Tengo desde la temporada 1 buscándote, pidiéndote que vengas al podcast y por fin te agarré de buenas. Es mutuo, güey, es mutuo. Y sabes que yo creo que aceptaste porque te vi en el opening de tu espacio, de tu galería. Porque no me quedaba de otra. Y no te quedaba de otra, te arrinconé y te dije, nos vemos el jueves. Estoy muy contento de estar aquí. Ya sabes que siempre hemos coincidido y siempre estamos aquí batallando para dar guerra en el mundo del diseño en México. Y bueno, a ver, Mario, tienes muchas cachuchas, muchos títulos actualmente. O sea, estás con Salón Cosa. Estás con tu nueva galería, proyecto que se llama Ballista, que nos platicarás mucho de eso en esta entrevista. Acabas de regresar de Nueva York, de tener un show, de curar un show en la galería de diseño Firma Venda, sí, llevando el diseño mexicano a escenarios donde creo que nadie lo había llevado antes. Y podemos decir que andas hot ahorita. Gracias, güey. Gracias por lo que me toca. No, sí, estoy muy contento y creo que suena que son muchas cachuchas, pero en realidad pues es la que he traído siempre, ¿no? O sea, como que yo me siento que sí estoy haciendo muchas cosas, pero sí siento que es un reflejo de un camino largo, ¿no? Uh-huh. Y creo que para muchos de nosotros, o sea, mucha gente en México dedicada a diseño, que ha estado batallando durante muchos años, mucho tiempo, por primero entender qué es lo que traemos a la mesa, qué es lo que nos identifica, qué tenemos que decir, y luego que se sepa y que se escuche y que se nos pele un poquito y que se voltee a ver para acá. Pues ha sido un camino bastante largo, ¿no? O sea, como que la gente se sorprende de repente y dice, wow, México, es que no sabía nada, no sabía que tenían esto y esto otro y que estaba pasando esto y que tanta gente está haciendo cosas interesantes. Y para quienes hemos estado aquí sobre terreno durante mucho tiempo es como reconocer que todo lo que hemos sembrado y todo lo que hemos estado pues masajeando, ¿no? Y amasando está transformándose en eso que queríamos que se transformara. Claro, y hay una sensación justo de eso, ¿no? O sea, ya no es un tema, yo creo que ya no es un tema de ebullición. O sea, como que ya es lo que pasa después de ya eso. Ya estamos, ¿no?, en el alto hervor. Exacto. Ya estamos en el hervor fuerte. Y este largo camino que nos comentas, ¿cómo comienza? ¿Cómo llegas al mundo del diseño? Porque tu background o tus estudios no fueron en diseño específicamente, ¿no? Ni específica ni inespecíficamente, no. Yo estudié Relaciones Internacionales. Siempre de chavito tuve la fantasía de ser arquitecto. ¿Creciste en la Ciudad de México? Crecí en la Ciudad de México. Viví un tiempo en Estados Unidos de muy joven, de 5 años, de 5 a 10 años. Pero sí, siempre estudié y me formé en la Ciudad de México. Y pues a la hora de la hora, 18 años, sin tener ni idea de qué quería hacer con mi vida, decidí que no podía estudiar arquitectura porque soy malísimo
para todo el tema técnico. Me agobia la física, odio las matemáticas. Hasta el dibujo técnico como que nunca se me dio. Y pues estudié en el Colegio de México, que es como una liberal arts, como una escuela muy abierta, muy interesante, muy de humanidades, en donde hay mucha libertad, ¿no? Como de escoger tu camino. Y dentro del Colmex, estudiando relaciones internacionales, me empecé a clavar en temas de arquitectura, que era lo que me gustaba, pero desde una perspectiva pues, más teórica, más histórica, más como cultural, ¿no? Creo que siempre me ha llamado el diseño como una esfera de producción cultural y no tanto estrictamente en lo técnico o profesional. Claro, y bueno, en tu línea curatorial se nota ese tema, Se nota. ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros arquitectos que te fascinaron y que empezaste a clavarte con ellos? Pues yo creo que, digo, de muy niño todo el tema, no sé, las caricaturas y como todo el tema de la construcción medio fantasiosa siempre me llamó mucho la atención, la calidad de los espacios y como la experiencia de los espacios. Yo creo que definitivamente pues, las primeras veces que viajé a Europa, ¿no? Como descubrir esos edificios clásicos, no sé, como la diversidad. Siempre me ha llamado mucho la atención, la diversidad física de las ciudades, ¿no? O sea, viviendo de niño en San Diego, pues la diferencia entre San Diego y Tijuana, ¿no? Es algo que como que tengo muy presente. Okay. Y definitivamente en México, pues Tlatelolco, la Torre Banobras, o sea, me acuerdo de niño ir por el, no el periférico, el viaducto, y como que decir, ¿qué es esa pirámide? ¿No? O sea, entonces quizás no son como de, ay, me obsesioné con Le Corbusier a los 15, pero sí como que la extrañeza del tejido construido de distintas ciudades siempre me llamó mucho la atención. Y en México, eso sí, desde muy joven en la Ciudad de México me aventuraba mucho a salirme de donde crecí, que es en el sur de la ciudad, que es un área, pues casi son unos suburbios, ¿no? A la gringa. Y pues descubrir el centro histórico, los edificios viejos de Luis Moya, de los edificios derruidos en Eje Central, todas esas imágenes como del México heroico de los 50 y 60, Tlatelolco, la Torre Latino. Entonces, como que siempre ha sido parte, pues muy como personal, ¿no? Muy personal. Oye, y qué curioso que menciones Tlatelolco, porque una de las historias de arquitectura mexicana que más me fascinan, la leí en Domus, en una de las primeras ediciones, que ahorita platicaremos de esa etapa tuya, donde al final, me acuerdo perfecto, al final una foto de estas fotos increíbles de todo el conjunto de Tlatelolco por Mario Pani, y esta historia de que Mario Pani manda fotografías a Domus en Italia. Creo que fue a Arquitectura da Jordi, era la revista. Y que le contestan, no publicamos renders. Sí, no publicamos maquetas. ¿No? Sí, es muy bueno ese texto. Ese creo que lo escribió Terence Gower. Y sí, es una anécdota que te dice muchísimo de ese desconocimiento de México. Exacto. Y al mismo tiempo como el alucine de lo que sucede aquí. Sí, esa historia, te digo que lo leí hace... Pues esa edición tiene yo creo que 10 años, ¿no? Y todavía es algo que tengo súper grabado y que inclusive menciono en mis clases de historia. Qué chido. Y entonces estás escribiendo arquitectura, estás metiéndote a este mundo, pero desde este otro ángulo. ¿Después te vas a Barcelona? Sí, me fui a Barcelona a estudiar una maestría ya en un programa también como muy sui generis que se llamaba Metrópolis, que fundó Ignasi Solà Morales, que fue un teórico urbanista catalán como súper interesante. Y era un programa igual muy extraño, muy liberal, muy abierto. Eran prácticamente una serie de seminarios con figuras pues súper interesantes como de la cultura contemporánea en general. Sí, como enfocado en arquitectura, pero
con visiones muy distintas, gente como Santi Cirujeda, Kyung Park, que fundó la Storefront for Art and Architecture en Nueva York, Keller Easterling, o sea, sí eran como figurones de ese momento, como del boom de la teoría y de los cultural studies en arquitectura. Entonces, sí, como que también, incluso en mi formación académica, como más enfocada, pues también fue una formación rara, ¿no? Sí. Como no tradicional. Y empecé a trabajar en Actar, que es esta editorial que también fue muy reconocida y famosa en los 90 y 2000. Hicieron libros, no sé, el de Mutaciones, por ejemplo, esta explosión de Sanford Quinter y Rem Koolhaas. Hacíamos monografías para pues muchos de los despachos que en ese momento estaban hot, ¿no? FOA, Bjarke, antes de que fuera Bjarke. O sea, era un lugar súper, súper interesante. Y también había una serie que se editaba in-house que se llamaba Verb, y era como una especie de mix entre libro-revista temático, y la curaduría de los temas la hacíamos dentro de la editorial. Entonces a mí me tocó editar el último, de hecho, que se llamó Crisis. En 2007 fue eso. Entonces, pues sí, un momento también como clave y de crisis dentro de la profesión de arquitectura, que después me chuté pues toda la recesión allá en España, y específicamente en el mundo de arquitectura fue muy fuerte, ¿no? Fue brutal. Fue muy fuerte, pero también fue un momento donde los arquitectos como que se hicieron editoriales, ¿no? Y empezaron a hacer estas exploraciones. Mencionas a Bjarke, Rem Koolhaas, ¿no? SM, o sea, todo eso surge también de ese como replanteamiento de la arquitectura, hacia dónde va, qué estamos haciendo en este turn of the century, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que los momentos de crisis son, a veces culturalmente son de los momentos más interesantes, ¿no? Donde realmente las prácticas y las profesiones se tienen que reinventar, tienen que ser flexibles, tienen que ser ingeniosas y creativas para sobrevivir. Entonces, específicamente en un lugar como Barcelona, que venía del boom de la construcción de después de las Olimpiadas en los 90 y que todo mundo quería ir a construir en Barcelona, de repente despachos de cientos de arquitectos se quedaron con 2 o 3. Entonces sí fue un momento bien interesante y muchos despachos jóvenes dieron un giro radical, como dices, de ser estudios que se dedicaban a la construcción tradicional y como muy muy arquis, a empezar a imaginar otras formas de hacer arquitectura, ¿no? Entonces empezamos a ver gente que se clava en teoría, que se clava en historia, que se clava en diseño especulativo. Empezamos a tener más crítica también desde la arquitectura, no solo sobre arquitectura, sino empezando a explorar temas de urbanismo, temas de sustentabilidad. O sea, como que se empieza a abrir el abanico de posibilidades de lo que significa hacer arquitectura. Y creo que fue un momento muy interesante y sí, de alguna manera, redefinió la identidad y la posibilidad de lo que significa ser diseño arquitectónico. Claro, ¿no? La arquitectura como un vehículo para. Totalmente. ¿Y qué trae de regreso a México? Me trajo Domos de regreso. Ok. Yo estaba en ese momento, llevaba como un año editando Quaderns, que es la revista del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que es una revista también increíble, con una historia pues alucinante, se edita desde 1940. Y es bien interesante porque la dirección de la revista se hace por concurso cada 4 años. O cada 2 años, ya no me acuerdo. Entonces tú tenías que hacer una propuesta, entonces fuimos un equipo de editores y justo nuestra propuesta era reinventar de una forma radical la revista, ¿no? O sea, pasar de una revista súper glossy de arquitectura así pesada a una libreta así engrapada con 2 tintas, presentando proyectos jóvenes, presentando proyectos especulativos. Entonces fue a pesar de que hicimos muy poquitos números, creo que a mí me tocó hacer 3 o 4 números en ese entonces, de los 12 que se supone que íbamos a hacer. Pues el trabajo que hicimos en Quaderns le llamó la atención al entonces editor de Quaderns, que era Joseph Grima, también un cuate pues, que se ha dedicado a empujar hacia otras direcciones en las prácticas de arquitectura y diseño. Y pues literal me entrevistaron, me invitaron a Milán. Un día me entrevistó Joseph y a los 2 semanas me ofrecieron la chamba, venir a lanzar una edición
mexicana de Domus, que era como una fantasía que yo no Sí. podía realmente como digerir. Y después de casi 7 años en Barcelona, en 3 meses estaba de vuelta en la Ciudad de México. Y eso fue como en 2012 Sí. que regresé. Que fue justo también cuando yo estaba regresando de Japón y no recuerdo exactamente cómo nos conocimos. Pues yo creo que fue, no me acuerdo si fue por Domus específicamente, porque tú empezabas con Designaholic también sí, en pero esa Designaholic época. ya tenía un rato en ese. O empezabas como con una serie, no recuerdo bien cuál fue el primer contacto. Quizá publicamos una pieza tuya también, como en esta sección que teníamos de producto y objeto. O en archivo, no sé, como que fue un momento donde empezaron muchas cosas. Arrancó también archivo, diseño, arquitectura con Regina Pozo en esa época. Entonces, Yo tenía un pequeño columna, o sea, me invitaste a colaborar con Domus, yo creo que a Sí. raíz de yo escribir en Designaholic. pues te invitamos a escribir, claro, porque llegando aquí, pues yo no estaba consciente de qué había y tampoco había mucho. O sea, como que sí era un momento todavía verde para esta perspectiva como más contemporánea, más cultural, digamos, de la práctica de diseño. Entonces sí, desde el principio como que buscamos muchos colaboradores jóvenes. No teníamos presupuesto, obviamente, en la revista y yo sí tenía la ambición de que Domus México fuera Domus México. O sea, que fuera una edición no de traducir artículos en inglés al español para el consumo aquí, sino que fuera una revista que reflejara lo que estaba sucediendo en México. Y una de las cosas que yo celebro de ese tiempo de Domus fue que no solamente fue, ok, diseño México, sino fue a ver qué más está pasando afuera de la Ciudad de México. Totalmente. Hicieron esta edición regia. Sí. Donde igual nos tocó colaborar un montón, publicaron mi trabajo, pero también pues, lo que estaba pasando en Monterrey en ese momento, que pues todos estábamos colaborando con todos y creo que esa edición yo la guardo porque creo que es como, no sé, una fotografía de ese momento de Monterrey que me tocó vivir y que fue increíble ser parte de ese momento. Sí, yo creo que, y esa es la vocación de una revista, ¿no? Yo creo que una revista tiene que ser un reflejo de un momento y desafortunadamente se ha perdido, ¿no? Ya quedan pocas, muy pocas, y creo que ya no hay esa misma, como que la temporalidad también ha cambiado, ¿no? Siento Sí. que las tecnologías han cambiado radicalmente nuestra sensación del tiempo y como nuestro valor de lo que sucede. Entonces, creo que fue un momento bien interesante y también reconozco ahí que lo que estoy haciendo ahorita o tratando de hacer ahorita, pues ya lo estábamos haciendo desde entonces. De otra forma, Claro. con otras herramientas, con menos experiencia, con menos colmillo y con menos callo. Pero con muchas ganas siempre. Pero con muchas ganas siempre. Y con esa misma claridad pues es una vocación al final, ¿no? O sea, como decir, no, es que yo tengo que... o sea, para mí México siempre me ha jalado, siempre me ha interesado y siempre he querido como enfocarme en lo que sucede aquí. Y no por un tema nacionalista, así chauvinista, de decir, México es mágico. Pero sí por esa convicción de que es importante lo que está sucediendo aquí y se tiene que comunicar y se tiene que dar a conocer y se tiene que registrar y se tiene que darle su espacio y su valor. Y justo lo que acabas de decir es una visión compartida, ¿no? Por eso Designaholic, por eso el tema del cambio de un blog, a un podcast, a lo que estamos haciendo ahorita, querer reinsertar los libros también en los proyectos que tenemos de la editorial, pues es mucho esa visión y esa trinchera que hemos compartido, ¿no? Se termina el periodo de Domus México con esas 5 o 6 ediciones increíbles, altamente coleccionables que 7, tengo todas. son 7. Igual y me falta una, pero bueno. No, 6, ¿verdad? Fueron 6. Pues tú dime, ¿no? Pero y de ahí pasas a archivo. Sí, estuve un tiempo en el Laboratorio para la Ciudad, Sí, que fue una experiencia ¿Con María? particular con María Holly, claro, que había estado trabajando conmigo en Domus. Otro gran proyecto que para mí también fue un periodo donde se hicieron cosas relevantes en la ciudad. Sí, fue interesante, fue difícil.
fue una experiencia en donde aprendí mucho, pero también aprendí que no quiero trabajar en gobierno nunca más. Güey, o sea, te fuiste de batallar en una editorial a batallar en gobierno. Pues. Y luego a batallar en archivo, que también, pues, güey, la batalla no se acaba, nada más cambian las condiciones y la fórmula, pero... y sí, archivo entré en 2015. Y yo creo que archivo sí ha sido de los proyectos más increíbles en los que he tenido la fortuna de participar. Para los diseñadores jóvenes que no les tocó archivo, o nuestra comunidad creativa que a veces no vienen del mundo del diseño, ¿podrías como darnos una breve introducción a lo que fue, lamentablemente usando un verbo en pasado? Sí, claro. ¿Fue archivo? Pues Archivo fue un proyecto que nace justo en 2012, originalmente como una colección privada de diseño de Fernando Romero y Sumaya Slim. Ellos empiezan primero por gusto y por convicción personal a reunir un acervo de diseño industrial y diseño como de autor, de alguna manera, en una colección personal muy enfocada en sillas. Fernando empezó con su colección de sillas, Sumaya más interesada en accesorios, zapatos, moda, o sea, como que ese era su espacio de interés. Y con el tiempo y notando como ese vacío que había de instituciones o de espacios dedicados a promover y abrir discusiones en torno a diseño, pues surge la idea de crear un espacio físico en donde esta colección pudiera presentarse al público, ¿no? Creo que la primera intención de Archivo fue eso, hacer accesible la colección privada a un público obviamente muy enfocado en estudiantes de diseño y arquitectura y profesionales. Que lo arrancó Regina los primeros años. Sí. Y en esos primeros años de Regina, mi relación con Archivo, pues a través de tú y Regina siempre fue muy cercana y siempre fue pues muy... Primero de la fascinación del espacio, ¿no? Como tú dices, la manera en que Archivo se abría a la gente y a la comunidad de diseño. O sea, piezas como la silla esta de papel de Tokujin Yoshioka, que nada más veía en libros y que siempre me había fascinado verla y poderme sentar, sí. ¿no? O sea, tenían piezas increíbles. Sí. Y el hecho de que fuera un lugar que se manejara menos como museo y más como un archivo que podías ir y consultar y ver, era increíble, ¿no? Y pues te digo, ¿qué te puedo decir? Ahí fue donde presentamos Panorámica por primera vez. Sí, me acuerdo. En varias exposiciones me tocó participar o como Panorámica o como con mi estudio cuando yo apenas iba empezando. Y siempre las temáticas de las exposiciones que tú armabas tenían como eran como una bola curva hacia lo que conocemos como diseño de arquitectura. Sí, yo creo que esos primeros años, o sea, Regina entró, creo que desde 2008, a reunir el acervo y construir la colección, hacer investigación, o sea, como definir qué tenía que ser una colección de diseño contemporáneo o moderno en México. Y le tocó abrir justo el espacio al público, perdón, en la casa de esta casa increíble al lado de Casa Barragán, que además pues el espacio era un goce absoluto con un jardín precioso de Luis Barragán en ese rinconcito increíble de Tacubaya, al lado de la casa de estudio enfrente de Labor. Y cuando entré yo en 2015, como que ya se veían los límites de ese esquema porque pues no teníamos espacio, no teníamos presupuesto. No, o sea, como que era poco viable seguir creciendo la colección. Y por eso yo empecé a dedicarme más en como el programa, ¿no? Diseñar un programa para Archivo como espacio no solo de acervo y de consulta, sino también un espacio de reflexión y de crítica y de accionar cosas dentro de la comunidad, ¿no? Discusiones, conversaciones, repensar, ¿no? O sea, nosotros teníamos esa frase que Archivo era el espacio para coleccionar, exhibir y repensar diseño. Y en ese repensar diseño, pues entraban preguntas como la relación entre arquitectura y diseño, ¿no? Por ejemplo, que se llamaba Archivo, Diseño y Arquitectura, pero de arquitectura no se había hecho prácticamente nada.
Claro. Entonces empezamos con esa serie de archivos sobre reflexiones, como de momentos, de hitos menos conocidos del siglo XX. El de diseño italiano, el de arquitectura italiana. Bueno, en realidad de esa serie fueron El Camino Real, la de Mario García Torres, del Museo Dinámico, que estuvo súper loca y espectacular, y la del Centro Scope, después del sismo del 2017, que fueron expos difíciles, expos como muy, pues muy cerebrales, muy abstractas, o sea, que sí se alejaban mucho incluso del objeto, ¿no? O sea, la exposición de Mario pues no tenía objetos en sí, sino que era más como reconstruir una experiencia y un momento. Entonces, pero para mí eso era el valor de archivo, porque era, de nuevo, ¿no? Como tu visión un poco radical, un poco instigador, un poco de replantear lo que conocemos como diseño, como crítica del diseño y demás. Y ir a las exposiciones de archivo siempre era ir y reconfigurar tu pensamiento de algún tema. Sí. ¿No? Y también, pero de la mano, también le diste un foco y una oportunidad a muchos talentos jóvenes, ¿no? O sea, esa exposición de después del sismo, o sea, le diste espacio a muchas voces y a muchos creativos que ahorita están en un nivel de carrera, en otro escalón de su carrera, Sí, ¿no? O sea, eso te digo, es parte de una vocación, o sea, que ahora sí lo reconozco y reconozco que sigue ahí, como esa intención de abrir espacios que no existen. O sea, como que eso es lo que me mueve, ¿no? Sí. Y quiero nada más regresar a esa mención que hiciste de la exposición de diseño italiano, porque esa fue mi primera expo que curé en archivo con los Apre del ESP, que ahora van a presentar el pabellón de México es lo que te digo, en la Bienal de Venecia. Les diste un espacio a mucha gente que ahorita están en otro escalón y archivo, o sea, y ese momento de archivo también yo creo que pasa a la historia como eso, ¿no? Como un radar. O sea, también tú le diste la primera exposición solo a Fernando Lapoz en México, güey. También. Le diste un espacio a Fabián Capello, que diseñó esta biblioteca de consulta increíble cuando apenas iba llegando a México. O sea, uno y otro y otro. Y creo que era como mutuo, ¿no? O sea, justo en esa expo de Archivo Italia, pues esa relación y esa interacción con los Apre del ESP que traían unas ideas loquísimas, ¿no? O sea, bajamos toda la colección, desempacamos toda la colección, los 3,000 y pico objetos que no eran italianos y los metimos en una jaula de gallinero en el centro de la sala. O sea, eso como que yo dije, si sobrevivo y no me corren después de esta exposición, voy a poder hacer lo que sea. Claro. Abrimos el café con la ventanita. O sea, realmente fue en ese diálogo, ¿no? O sea, yo los invité a diseñar museografía para una exposición de diseño italiano y acabó esa relación transformando mi visión del espacio y del proyecto y de la vocación de lo que yo quería hacer en el proyecto y marcándome una pauta de cómo hacer exposiciones de diseño, porque yo sí había hecho exposiciones en Barcelona, había curado un par de expos para el Museo de Diseño allá, pero pues tampoco, o sea, no estudié curaduría, ¿no? O sea, como que todo mi proceso en torno a lo que hago siempre ha sido autodidacta, de autoconstrucción, me gusta decir, o sea, como ensayo y error y sobre la marcha. Y quieres o no el tema de los pocos recursos. O sea, al final, entre más restricciones tienes en un proyecto de lo que sea, más creativo tienes que ser. Totalmente. Y cuando hablamos de museografía, el tema de tener poco presupuesto, o sea, tenerse como low-fi, low budget, al final exprime unos resultados increíbles. No, y la poca institucionalización del diseño y de la cultura de diseño en México te da libertad, ¿no? O sea, como que esa misma precariedad de condiciones en las que nos tenemos que mover, pues te hacen ser creativo y te dan mucha libertad, ¿no? O sea, cosas que hicimos en archivo creo que no se podrían hacer en ningún otro espacio dedicado a diseño en el mundo. Y me encanta siempre presentar imágenes de esas exposiciones del gallinero, de cuando levantamos el piso de la galería para hacer museografía, de cuando metimos una tonelada de basura triturada, que esa fue una propuesta de Palma para la de México Ciudad de Diseño, que era un mar de basura básicamente adentro de la galería. O sea, esas son cosas que no son fáciles de hacer cuando tienes más apoyos, ¿no? O cuando tienes unas restricciones institucionales. Cuando a alguien le importa el qué dirán. Así es. ¿No? Entonces, pues ahí nos fuimos con todo, siempre. Claro. Sí, en cada exposición. Y te digo que es algo que yo recuerdo, o sea, desde un lado personal,
¿no? Es como que, wow, es todo lo que pasamos, todo lo que hicimos, todas esas colaboraciones, esas conversaciones. Recuerdo mucho una vez que trajimos a Jonathan al TEC, a Jonathan Olivares, y después hicimos como un conversatorio muy íntimo en el segundo Sí. piso y, wow, qué noche, güey. Sí, y así era. O sea, no eran solo las expos, también teníamos mucha conciencia que ese espacio tenía que usarse todo el tiempo para lo que fuera, ¿no? Y que que fuera, que de alguna manera estuviera dentro de la premisa de lo que era, lo que era archivo, que era coleccionar, exponer y repensar. Entonces se acercaban con nosotros para pedir el espacio, hicimos desfiles de moda, hicimos estos conversatorios, hicimos presentaciones. Me acuerdo que también un concurso para el Zócalo, se presentaron las maquetas ahí. O sea, hacíamos cosas en 2-3 días y había esa libertad y esa disposición. Y creo que eso de alguna manera sí encendió, no sé qué tanto alimentó, qué tanta responsabilidad fue nuestra, pero creo que sí encendimos como llamitas, que después se volvieron ya, o sea, como cosas trascendentes, importantes y como dices, ¿no? O sea, le permitieron a mucha gente de esa generación, pues sí dar un brinco hacia donde tenían que brincar, pero que sin archivo creo que les hubiera tomado más tiempo, quizás. claro. Y al final fue un vínculo interesante de comunidad. Totalmente. O sea, al final era una convergencia de disciplinas, era una convergencia de generaciones, era una convergencia de miradas hacia el diseño. Sí, me acuerdo de esa exposición de diseño en proceso que también nunca, o sea, yo nunca había visto una exposición en México de enseñar tu trabajo mientras todavía estás trabajando, ¿no? Y mezclamos las piezas que, digo, fue muy controvertida y hay gente que le sacó de onda ver su trabajo no en un pedestal con su ficha descriptiva de qué era, sino mezclándose con lo que todos los demás estaban haciendo, que es lo que queríamos justo representar. O sea, esa mesa de trabajo comunal, lo que queríamos era medir como un espíritu de ese momento, no decir, pues qué chingón está perdón, qué increíble está este proyecto, aquí no hay censura, no hay bips. No hay. Sino realmente todo lo contrario, o sea, encontrar estos hilos comunes entre la producción de quienes estaban en la exposición. Y me acuerdo que hicimos esa comida en una mesota. Increíble. Y había mucha gente que no había, a pesar de ser de la misma generación, de estar en lo mismo, que no se habían conocido, que no habían tenido una conversación en persona. Sí, y en esa mesa, o sea, cuando me pediste una pantalla, o sea, ni siquiera estaba terminada, ni siquiera era el producto terminado de una pantalla de las lámparas círculos que había presentado en Milán. También había unas piezas de panorámica, ¿no? Como todo este proceso, todo esto sucio, toda esta parte incómoda de cuando todavía no tienes el objeto para estar en un pedestal. Y esa palabra incómoda creo que es una palabra también como recurrente en tus proyectos, ¿no? Y antes de quiero brincar ahora a cuando curaste el abierto, porque también fue una curaduría muy incómoda para muchos. Bueno, regresamos. Mario, estábamos cerrando ese tema de archivo, ese lugar, ese espacio y esa programación que hiciste que fue bastante radical y como algo recurrente en los proyectos en los que te involucras, ¿no? Y creo que para mí no hay nada más radical que la exposición que curaste en Bellas Artes como parte de tu rol de curador de todo el abierto mexicano de diseño. Este evento que igual tenemos que hablar de él en verbo pasado, lamentablemente, pero que también fue muy importante en los años que estuvo activo el Abierto Mexicano de Diseño. Ya hemos tenido aquí gente involucrada, desde Ariel, Ricardo, Emiliano Godoy, ¿no? Toda esta gente que empezó este proyecto y que cada año había un curador invitado que ponía una temática, que marcaba una pauta para estos eventos, y tú fuiste, creo que el último o el penúltimo. El primero y el primero. Fue la primera vez que tenían un curador invitado. ¿Qué año fue? Fue 2019, ¿no? Sí, 2019. Perdón, ya no, o sea, pospandemia, ya no sé ni qué año es cuál, pero fue 2019. Sí, 2018. No. Creo que fue 2019. Bueno, lo checamos. ¿O 18? No sé. Señor curador. Perdón. Según yo fue octubre 2019. Pues no creo, porque el siguiente fue en pandemia. Y sí hubo. Sí.
El siguiente fue el de Jimena. En pandemia. En pandemia. Entonces sí fue 2019. 2019. Sí. La libraste por un par de meses. Apenas, sí. Y entonces entraste, te invitan por primera vez. Sí, como que había esta idea de tener un curador invitado, de por primera vez como concentrar, digo, ya habían tenido temas y ya habían como hecho ese ejercicio de pensar el festival como un momento de reflexión colectiva que me parecía increíble, ¿no? O sea, creo que más allá de la energía alucinante que tuvo el abierto, de la cantidad de gente que se involucró, pues de todos esos logros en escala que nunca habíamos visto, sí había una vocación y una energía muy distinta a la de otros eventos de diseño, en donde no era tanto promover, sino era promover la discusión y la reflexión, que es súper importante. Y involucrar una diversidad de voces, ¿no? O sea, como que yo siento que el abierto siempre tuvo esa vocación. Y con el tema de popular, pues lo queríamos llevar también a sus máximas consecuencias, ¿no? Que fue un tema que tú planteaste. Sí, yo traje a la mesa el tema de popular y tratando de darle todavía más amplitud al festival, porque creo que algo increíble del abierto es que sucedía en el centro histórico, en museos donde no había, o sea, no era un evento para diseñadores de alguna forma. Sí era un evento con una vocación pedagógica, didáctica, horizontal, democrática, es decir, todo mundo tiene que abrazar, o sea, todos estamos rodeados de diseño, inmersos en diseño. Y qué mejor lugar que insertarlo en el centro de la ciudad. Y todos tenemos algo que decir, seamos diseñadores o no, o tengamos algún interés particular o no, o sepamos algo o no. Yo creo que cualquier persona tiene algo que decir sobre diseño, aunque no lo sepa explícitamente. Inclusive fuera de la Ciudad de México. Alexis y yo trajimos Decode en varias ocasiones al abierto, que no platicamos de eso, güey. ¿Te acuerdas que también te invité como jurado de Decode? Bueno, y ahí conocí a Edu Altamirano, que ahora está trabajando conmigo en Balista. Claro, entonces sí, todo. Decode conociste. Everything is connected. Chingón. Sí, bueno, nada más para hacer un paréntesis rápido, ¿no? O sea, Decode, esa exposición que organizamos, que se llamaba Generación Decode de Talentos Emergentes, un tema recurrente en mi carrera, ¿no? Este impulso y plataformas para talentos emergentes. Teníamos un jurado que buscábamos que fuera un jurado que no fueran diseñadores, para que no fueran diseñadores viendo diseño. Y teníamos arquitectos, chefs. Creo que en el año que tú estuviste estuvo César de jurado. No me acuerdo. César de... ¿Guerrero? De estación. No me acuerdo. ¿Y Salvador de aquí de IHO, tal vez? Puede ser. Eso sí, ya llovió. No me acuerdo, ya llovió, pero sí. En alguna de esas ocasiones. El cuate de Pangea, eso sí me acuerdo. Porque fuimos a comer con Guillermo a Pangea. Y estuvo increíble. Sí. Entonces eran esas visiones. Y en ese año fuiste como el capitán del jurado, por decirlo así. Te trajimos a Monterrey, diste una charla. Sí. Y de nuevo, ¿no? Otra colaboración más en esta relación que tenemos. Sí. No, y también que me abrió los ojos a lo que estaba sucediendo en lugares como Monterrey. Digo, ya lo habíamos explorado en Domus y México es tan gigante, tan diverso, que me parece un despropósito que pensemos que solo en la Ciudad de México hay cultura, güey. Solo aquí, o sea, que aquí se tiene que estar para hacer las cosas bien y para contribuir. Entonces... Y aquí estoy yo con la bandera desde hace 11, 12 años. ¿no? Por supuesto, ¿no? Y me acuerdo de que fue alucinante. Creo que fue un viernes a las 9 de la noche. Yo dije, ¿quién demonios va a querer venir a hablar de diseño? Y estaba atascado. Sí. Y con mucho entusiasmo e interés. Sí, fue una experiencia muy chida. Sí, es justo lo de... O sea, con Dico siempre hemos buscado eso, ¿no? Impulsar el diseño desde afuera. Sí, pero volviendo al abierto, o sea, creo que justo ese tema y ese momento, o sea, acaban de ser las elecciones, como que el tema del populismo y de la alta cultura versus, ¿sabes? High-low, o sea, como que estaba muy, o sea, era un momento de muchas tensiones que para mí se tenían que acomodar de manera orgánica y natural en esa intención del festival de ser un foro de reflexión y de discusión. Y de conexión de estos mundos, ¿no? Sí. O sea, el mundo del diseño no está aislado del mercadito. Sí. O sea, sí. y creo que esa temática hizo un puente excelente. O sea, se combinaron varias cosas.
la temática como un puente, el espacio como un puente y también Sí. de nuevo como esa línea curatorial que generaste. Sí, en Bellas Artes no era la primera vez que el Abierto le daban un espacio en Bellas Artes, que había esa oportunidad de hacer una exposición de diseño. Desde 1952, el arte en la vida diaria de Clara Porcet no había vuelto a ver una exposición de diseño en el Palacio de Bellas Artes. Entonces sí era como de, órale. Son palabras mayores. Palabras mayores, pero también lo abordamos de una forma pues guerrera, orgánica y decir, güey, pues es Bellas Artes, pero va a ser popular, ¿no? ¿Cuál fue? O sea, platícanos un poco de esa exposición. Digo, yo participé, incluiste algunas piezas mías, las Sí. más populachonas, Sí. pero al final fue, o sea, la selección de objetos, la línea curatorial, la museografía. Increíble. O sea, todo fue El pastel de quinceañera de la inauguración. todo fue una cosa muy surreal. Sí, fue muy surreal. Pues la exposición se llamó Pop Populista Popular, el diseño del pueblo. Y fue eso, fue un ejercicio por tratar de conectar este discurso y esta visión que estuvo muy presente en los primeros años después de la Revolución, en los años 20 y la década de los 20 y los 30 en México, de parte de la identidad moderna de México, integrar pues la producción y la cultura indigenista en ese momento, que ya no es un término que se use, pero como que la producción vernácula, digamos, de México, integrarla como elemento esencial de nuestra identidad moderna, ¿no? O sea, ese fue el proyecto postrevolucionario de alguna manera en cultura. Y también coincidió en que tuve la oportunidad de conocer el acervo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, que tiene un acervo de objetos que quizás sea la colección más alucinante que tenemos en México, que trágicamente está en bodegas. Son como 28,000 objetos utilitarios y de arte ritual de todas las comunidades indígenas del país, de todas las regiones del país. Son 28,000 objetos desde el siglo XVII o XVIII hasta el siglo XX. Antes de estar en una bodega, ¿dónde estaba? Formaban parte de la colección del Museo de Artes e Industrias Populares, que no es el Museo de Arte Popular que tenemos hoy. Era un museo público que se creó, de hecho, a raíz de esa exposición que hubo en 1921 de las artes populares en México, donde estuvieron involucrados todos estos intelectuales, Jorge Enciso, el doctor Atl, Okay. o sea, toda esta serie de personajes claves de la cultura en México en la primera mitad del siglo XX. De formar la narrativa de nuestra cultura. Sí, y fue la primera exposición que viajó a Estados Unidos. O sea, fue antes de todas las exposiciones de arte moderno y de las de 30 siglos y todas estas, estuvo esa exposición de arte popular. Entonces, ese museo estaba ubicado enfrente de la Alameda Central y cerró en los 90. O sea, se dañó en el sismo, también tuvo problemas presupuestales, o sea, fue un tema burocrático y un tema de presupuesto. Se perdió ese espacio y de milagro se rescató esa colección y la colección pasó a ser propiedad del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que manejan todos los temas que tienen que ver con comunidades indígenas en México y que no es un espacio dedicado a promover, o sea, no es un espacio cultural, digamos, ¿no? Solamente. Entonces, Octavio, que es el director de la colección, hace una labor alucinante, pero para mí era increíble que esas piezas estuvieran guardadas, ¿no? Entonces quisimos integrar eso, quisimos también traer toda esta discusión desde Clara Porcet hasta los 60, 70 de lo que es popular y cómo en México lo vernáculo, pero también lo populista de alguna manera se integra en esa, y lo pop también se integra en esa cosa rara que llamamos popular, ¿no? Desde la piratería hasta nuestras tradiciones de comunidades indígenas. Y después reconocer en la producción contemporánea como chispazos de eso mismo, ¿no? Entonces, pues sí, fue una exposición súper diversa. El espacio era muy pequeño, entonces amontonamos todo. Había una verticalidad muy interesante en la museografía. Había una verticalidad increíble. Hicimos unas lonas murales con referencias, con memes que sacamos de internet. La museografía la diseñó Germen Giacomo Castañola, que es un genio también lo tuvimos en la temporada pasada aquí. Es increíble trabajar con Giaco. Ahí conocí su trabajo.
Y él dijo, bueno, tiene que ser verde pecero, ¿no? Tiene que contrastar contra los mármoles de Bellas Artes, pero también como que reconocer eso que también se ha ido perdiendo, ¿no? En la Ciudad de México. Y yo ahora, porque no estoy viviendo aquí, pero vuelvo y siento que hemos perdido algo de ese saborcito, porque pues sí, se está volviendo un lugar más globalizado, más cosmopolita. Porque ya vas a desayunar a la Roma y ya te sientes tú como el foráneo, Te ¿no? hablan en inglés y tienes que reservar para comerte un tlacoyo, güey. Entonces, pero era una celebración de eso. Las fichas en cartulina fosforescente. Sí. Esos fueron mis recortada. co-curadores, Tony Macarena, Alejandro Lavarri y Lorena Canales, que son increíbles. Y sí, como que dijimos, tiene que ser all in. El uniforme de Jorge Campos, las uñas pintadas, ¿sabes? O sea, como que fue una experiencia muy, muy especial. No, y de este lado, o sea, creo que una de las cosas que yo he gustado con mi trabajo es insertar el diseño en lugares donde no se reconozca como diseño, ¿no? O sea, el proyecto de Coca-Cola, que incluiste la silla, pues todo lo que platicas ahorita de lo popular, de estos lugares donde a veces los diseñadores como no quieren involucrarse, ¿no? Sí. Y ver mi silla como parte de esta selección, ¿no? La pieza de Ofimódul que toma una referencia, la silla de Ofimódul que toma una referencia de la silla de banquete, el Tupperware de Molcajete. O sea, al final es de las exposiciones y además haber tenido una pieza dentro de una exposición en Bellas Artes como diseñador es algo muy especial. No, y también fue un momento como de reconocer y celebrar ese hecho, yo creo, de que en México a veces, y creo que es parte de ese mismo paradigma como de la primera mitad del siglo XX, como del modernismo racionalista, universal, etcétera, de querer borrar las particularidades de lo informal, sobre todo en México, ¿no? O sea, si tú ves Tlatelolco, pues eran barriadas que vinieron, las sacaron y construyeron ahí las torres, ¿no? Entonces, como que esta lógica medio violenta de la modernización, pues al final en México siempre ha persistido esa informalidad y los diseñadores a veces te enseñan en la escuela que tienes que ir en contra de esa coyuntura o de ese contexto, que eso está mal, que la imperfección o lo autoconstruido o lo informal es incorrecto, es como algo que se debe de borrar y pulir y rehacer. Pues yo creo que eso ya no se sostiene y creo que cada vez más los diseñadores, los arquitectos y los creadores en México están muy conscientes de ello y al contrario, abrazan como esa libertad y esa riqueza que tiene las condiciones tan particulares del lugar en donde vivimos y trabajamos. Fue en ese abierto donde en el Museo de la Moneda hicieron esta expo de arquitectura donde también como que reconocían esta arquitectura informal, esta construcción de las afueras de las ciudades. Sí, eso es increíble porque se hicieron varias mini expos con curadores, subcuradores invitados. O sea, invitamos a un montón de gente y participaron, ya no me acuerdo cuántos cientos de proyectos y personas. Pero sí fue un ejercicio duro, difícil, pero increíble, satisfactorio y yo creo que importante para mucha gente también. Y yo creo que también esa línea curatorial que yo vi en Bellas Artes, en esa exposición, y varios de los nombres que conocí ahí, después los vi en un proyecto subsecuente tuyo, de donde ya tú brincaste de solamente ser, bueno, no solamente, ¿verdad? Pero, o sea, de estar de un lado, que es el lado de la curaduría, la crítica, lo editorial, brincas a un lado de también curar, pero con un ángulo de ahora sí galerista, ¿no? Como un ángulo de comercializar estas piezas, ¿no? Sí, de hacer mercado. Que fue Salón Cosa. Que la primera exposición de Salón Cosa en otro gran escenario, en esos jardines de Barragán, enfrente de la Casa Estudio. Saliendito de la pandemia. Saliendito de la pandemia, o bueno, como que en medio de que... A medio salir, ¿no? O sea, como forzando esa salida. Sí, forzando la salida. Que qué bueno que fue en un jardín porque también como facilitaba esa temática. Bueno, era parte, ¿no? de la... Y bueno, ese proyecto es lo que conocemos como Salón Cosa. ¿Cómo nace Salón Cosa o cómo decides tú brincarte al otro lado? Para mí eso es como súper interesante y no es algo muy común. Sí, Salón Cosa nace de esta conversación entre mi socia en el proyecto, Daniel Elbajara, y yo, que desde hace años, desde que yo estaba en archivo y que ella estaba en la Feria Material, ella fue una de las fundadoras de Material Art Fair originales,
como que reconocíamos el uno en el otro como afinidades, cosas que nos gustaban, ella desde el arte, yo desde el diseño, pero había coincidencias y como que empezamos a tener esa conversación de cómo podríamos traer esos dos mundos a un espacio, ¿no? Que también yo creo que es una de las cosas pues desafortunadas de México, como que esta separación tan tajante entre disciplinas creativas, esta como reforzar esas jerarquías, ¿no? Que los artistas se sientan acá, los arquitectos acá, los diseñadores acá o viceversa. Cada quien se siente siempre arriba de los demás. Pero hay pocos cruces y pocos espacios para realmente abordarse mutuamente, cuestionarse mutuamente y buscar puntos de coincidencia y de integración, ¿no? Entonces, pues esa conversación de años, yo creo que 5 o 6 años estuvimos fantaseando, platicando, como de forma muy, pues muy poco seria, en realidad. Poquito antes de la pandemia empezamos a tomárnoslos más en serio, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué sería? ¿Qué podría ser ese espacio? ¿Cómo se vería? ¿Cómo traeríamos lo que más nos gusta y evitamos lo que menos nos gusta de los grandes eventos, de los grandes espacios, de los festivales, de las ferias? Y cómo podemos, en unas condiciones pues, tan específicas también y tan precarias de alguna manera de el mercado y de la escena en México, crear un espacio que funcione y que haga sentido y que llene vacíos. Y al final un espacio o un proyecto estridente, ¿no? Un proyecto que incomoda, ¿no? Sí. O sea, puedes estar muy relacionado en el mundo del diseño, en el mundo del arte, pero Salón Cosa siempre es ese espacio que incomoda, pero una incomodidad, yo diría una incomodidad como rica, ¿no? Una incomodidad que se disfruta. Sí, como que, digo, y eso es por como, pues nosotros así somos, ¿no? También Daniela y yo pues somos un poquito estridentes y somos un poquito eso, como no conformistas. Entonces supimos que queríamos que fuera un espacio que se sintiera íntimo, que se sintiera como que realmente no te abruma, y no sientes que ni te acuerdas de lo que viste por la escala. Queríamos que fuera un espacio en donde la curaduría y el interés de lo que queríamos presentar fuera el criterio que rige. O sea, no queríamos cobrar a los participantes, no queríamos vender metros cuadrados. O sea, ese no es el esquema ni el modelo de Salón Cosa, que es lo que sucede a veces en otros eventos y ferias. Y queríamos eso, que fuera un evento centrado en objetos, ¿no? O sea, como que una fiesta de objetos sin detenernos en ponerles etiqueta. ¿Qué es? ¿Es escultura o es diseño? ¿Es funcional o es contemplativo? ¿Es crítico o es arte o es diseño? O sea, como que realmente ni siquiera detenernos a tratar de categorizar y en cambio presentar una diversidad de propuestas, una diversidad de posturas, una diversidad de estéticas, traer a gente joven, traer a gente que es la primera vez que participa en este tipo de eventos. O que no hace objetos por lo general, como Barragán, que Exacto. viene del mundo de la moda y llega y hace unas piezas que creo que están súper bien logradas siempre. Sí. Y de nuevo, como... No, y viceversa, o sea, y en lo contrario a la gente que está muy clavada en la producción de objetos con la visión de diseño estricto, sacarlos de su zona de confort y decirle, bueno, queremos que hagas algo que no sea limpio y pulcro o que pruebes algo que no has probado o un material distinto. O sea, como que la invitación es a retar las expectativas no solo del público y de la audiencia y de los coleccionistas y las visitas, sino de los participantes también. Y de nuevo, eso me tocó a mí, o sea, a la hora que llegó Salón Cosa a Monterrey con motivo de Cuadrante y lo que estamos queriendo impulsar en octubre en Monterrey, entendí muy bien, o sea, como que el encargo, ¿no? Y fue un proceso también muy padre y qué mejor que de la mano tuya y de Salón Cosa de hacer ese tipo de ejercicios. Salón Cosa empieza o sea, es algo itinerante, ¿no? Entonces, esa primera exposición fue en los Jardines de Barragán, la segunda fue en una cantina bar. No, la segunda fue en Guadalajara. O sea, también queríamos eso, queríamos salirnos de la concentración y como el exceso de oferta en la Ciudad de México y
pensamos siempre en una versión, en una edición itinerante fuera de la ciudad. Guadalajara fue la primera que hicimos y colaboramos en esas 2 ediciones, Guadalajara y Monterrey, con creadores de Guadalajara y de Monterrey exclusivamente. Entonces, para nosotros fue descubrir otras escenas creativas, otras geografías para este tipo de trabajo. Y fue una experiencia increíble porque sí sentimos que en coyunturas en donde a veces la dinámica es llevar cultura de la Ciudad de México a provincia, entre comillas, esos eventos se sintieron como eventos de ahí. Claro. Fue increíble. Y con música y con las fiestas con música con de ahí, con comida de ahí. Yo disfruté bastante y fue increíble que en este proyecto de Cuadrante Salón Cosa fuera un integrante y espero que el siguiente octubre vuelvan a estar ahí. Pues desafortunadamente no vamos a estar ahí. También algo que nos hemos dado cuenta de Salón Cosa es que somos muy ambiciosos. Es muy difícil sacar adelante un proyecto de este tipo. Entonces vamos a concentrarnos en hacer uno solamente al año, no 2. Okay. Porque ya no nos da la vida. Y este año por lo menos va a ser en octubre. También queremos como reorientarnos y reinsertarnos en las discusiones de diseño. O sea, como que al principio para nosotros fue muy importante posicionarnos en este momento como de la Semana del Arte en la Ciudad de México, porque queríamos entrar, ¿no? O sea, como decir, bueno, no nos vamos a poner la etiqueta de si es diseño o arte, pero sí queremos estar en esa mesa, ¿no? Uh-huh. Aunque no nos inviten. Y creo que fue muy exitoso esa estrategia, pero ahora sentimos un poquito lo contrario. Sentimos que en octubre, que es mes de diseño en México y que sin el abierto, sin otras iniciativas, se está perdiendo algo de esa energía y esa discusión. Y en cambio, febrero está saturadísimo ahora de eventos. Hay miles de eventos y ahora hay miles de eventos también de arte y diseño que nos encanta. O sea, nos encanta ver que también ahí de alguna manera se abrió una puerta para pensar de forma distinta lo que hacemos para muchos proyectos. Entonces vamos a hacer octubre, Salón Cosa, en Ciudad de México este año. Pues es un buen momento para anunciarlo. Así es. Y bueno, en ese Salón Cosa de Monterrey del octubre pasado, nos vimos, platicamos y me tiraste una bomba, una super bomba y que fue, oye, en enero voy a curar una exposición en Frida Venda, esta galería de Chelsea, de Nueva York, esta galería que tiene siempre las mejores exposiciones de diseño, que ha sido un big break para muchos proyectos, inclusive muchos proyectos latinos, ¿no? O sea, estos chicos chilenos de GT2P, que nunca sé su nombre. GT2P, Good Things to People se llama. Nunca puedo pronunciar su nombre. Ahí fue como su big break, ¿no? Proyecto Thomas Heatherwick es como llegó tal vez a Nueva York. O sea, es una galería que al final en la historia del diseño, sobre todo en la historia del diseño coleccionable, ha tenido un rol súper importante. Sí. Y de repente me dices que vas a llevar diseño mexicano a Friedman. Sí. Y para mí fue, de nuevo, ¿no? Una bomba, una emoción, un gusto. No, y para mí también fue una bomba. Fue una bomba poder hacer ese proyecto. ¿Cómo se dio? ¿De dónde surge? Se dio de la forma más... Porque esos proyectos toman muchísimos años en consolidarse. Sí, tomó mucho tiempo hacerlo, pero la forma en que se dio fue de lo más inesperada y como... pues sí, como alucinante. Yo justo los primeros meses de la pandemia me metí a una serie de charlas, me inscribí a una serie de charlas que daban presenciales en Nueva York con esta, pues como curadora e investigadora, el personaje del diseño que se llama Daniela Ojad, que en Instagram está como Daniela on Design, que es muy famosa como en esos círculos neoyorquinos. Y tiene esta serie que se llama The Legends, que es muy, muy chistosa pero sí junta a leyendas, o sea, junta grupos de personas increíbles y son charlas de 1 hora en donde ellos presentan pues lo que han hecho, su trabajo, sus espacios y demás. Y esa serie o ese semestre era sobre diseño coleccionable. Entonces estaban Galerie Creo, Art & Company, todas estas galerías alucinantes. Pues los directores daban una charla de 1 hora.
Los que empezaron con el tema de design art y que luego ya mejor le quitaron el design art y le pusieron diseño coleccionable. Y Carpenter's Workshop, o sea, todos estos estaban en ese curso. Y Mark Benda, el director de Friedman Benda, fue uno de los primeros que dio pláticas. Entonces, al final de su plática, pues la audiencia o los que nos inscribimos teníamos oportunidad de mandar por mail, por chat, preguntas, ¿no? sobre la charla. Entonces ya ni me acuerdo qué preguntas le hice, pero mandé como 2 preguntas que Mark se quedó así como de órale. O sea, estas son como 4 preguntas en una. Y total, ya las contestó. O sea, le pregunté un poco sobre la naturaleza de las ferias, el papel de las galerías dentro de las ferias. O sea, yo ya andaba con Salón Cosa y con mi proyecto de Balista, que ahorita hablaremos de eso. Ya tenía estas cosas en la cabeza, entonces pues aproveché ese escenario para lanzar algunas preguntas. Total que Mark, Daniela dijo, pues Mario es un curador de México. Y después de eso, Mark le pidió mi correo a Daniela. Y me escribió un correo, oye, pues quiero saber qué haces, ¿no? Quiero saber quién eres, qué haces, mándame tu portafolio, mándame tus... Y le contesté, no, pues no tengo portafolio, mi página web no está actualizada, pero bueno, aquí van 50 links de cosas que he hecho, que he publicado, que... Entonces, literal, le mandé, pero 50, así, un fila tras fila de links. Y yo dije, bueno, pues este güey me va a tomar a loco o a ver qué, ¿no? No los va a leer el intern. Y me respondió al día siguiente y me dijo, a ver... En este artículo de Interni que publicaste en 2017, tienes esta frase. ¿A qué te refieres con eso? En esta otra exposición que pusiste estas piezas, ¿por qué escogiste estos y no a estos otros? ¿O por qué, qué opinas de tal que estuvieron en exposiciones tuyas? Y yo dije, wow, este cuate se clavó, leyó, entendió, los 50 criticó. O sea, muy impresionante. Wow. Qué chingón recibir ese después mail. de 2-3 intercambios de correos, así, porque yo obviamente pues le respondía con lo mismo, ¿no? O sea, como me dijo, te quiero invitar a nuestra serie. Ellos sí tienen una serie de exposiciones de curadores invitados que hacen al arranque de su calendario cada año, a que hagas una exposición de México, porque creo que es un momento interesante para el diseño mexicano. Creo que es un momento que se tiene que articular de una forma que no hemos visto en Nueva York, que no hemos visto en Estados Unidos y probablemente en ningún otro sitio. Pero sí me dijo, no quiero que sea una expo sobre la promesa de México, como el potencial. Uh-huh. Entonces, se tiene que hacer con tiempo, se tiene que hacer con recursos, se tiene que hacer. Y estuvimos 2 años trabajando en ese proyecto, sin que mucha gente, más allá de las visitas que hicimos, estudios de artistas y diseñadores, pues se sabía, ¿no? ¿Tú crees que me llama la atención ese comentario? ¿Tú crees que el tema mexicano ahorita esté vertido hacia las promesas? ¿O crees que falta de tal vez visibilizar como la gente que ya tiene una trayectoria y que tal vez no ha estado en estos foros? Yo creo que es eso segundo. O sea, y creo que ya el momento que hemos estado esperando, ¿no? O sea, como que en muchas de las discusiones que he tenido contigo y con otros diseñadores y gente, curadores, investigadores, gente del medio, como que hay esa sensación de en qué momento va a llegar el momento. Uh-huh. Y yo sí creo que ya estamos, si no ha llegado al 100, ya se ve dónde va a llegar. Y creo que ha sucedido en otras industrias culturales en México. Definitivamente en la gastronomía es uno, ¿no? O sea, como que el posicionamiento, el brinco, uh-huh, y la forma en que se entiende la gastronomía en México el arte ahora, comparado con hace 20 años, es radicalmente distinto. El arte contemporáneo también ha tenido un momento similar. El cine, súper importante. La arquitectura. La arquitectura también. Frida Escobedo construyendo el Met. O sea, el Serpentine Gallery. Tatiana con sus proyectos internacionales. Sí. Entonces, creo que ya está llegando el momento para el diseño. Y el reto fue para esa exposición presentar piezas que estuvieran a la altura, que no hubiera sombra de duda que debían estar ahí y que podían competir y hablar, interactuar con cualquier otra pieza u objeto o idea que se hubiera presentado en Friedman Benda. Entonces, sí era un reto cañón. Y la verdad es que yo no conocía físicamente la galería. Todo el proceso, y eso sucedió con Salón Cosa. Salón Cosa se preparó vía Zoom. Nunca nos vimos, Daniela y yo, ni los diseñadores, hasta el momento de la instalación de la primera edición.
Y así fue con la exposición de Friedman Menda. Yo no había visto el espacio, no sabía cómo Es un espacio se muy chico. cómo iba a aterrizar todo lo que habíamos trabajado. Y la verdad es que además no tenía visa porque se había vencido mi visa y me di cuenta como 3 meses antes. Entonces yo juré que no iba a poder ni siquiera ir a ver la exposición. De milagro pude resolver lo de la visa 4 días antes. O sea, me llegó mi visa 4 días antes de irme. Estás pasando. Pero fue así, fue como muy, todo fue muy como orgánico, místico, raro. Como una de las frases que siempre me dices cuando platicamos de la expo, me dices, o sea, cómo deberían de ser las cosas. Sí. Y cómo es, o sea, y de nuevo, alguien como tú que tiene tanto tiempo trabajando en las trincheras, tanto tiempo impulsando, con bajos presupuestos, con situaciones incómodas, llegas a un lugar como esta galería y pasan las cosas como deben de pasar. ¿Cómo es ese, o sea, cómo describirías eso de cómo deben de pasar las cosas? Yo creo que tiempo es súper importante. 2 Creo años, que una, ¿dijiste? digo, no tienen que ser 2 años, pero sí, es lo que, Pero que nos tomó. Exacto. Como pasar de, ok, vamos a pensar en ello a montarlo. Claro, ¿no? pero exacto, ¿no? O sea, pocas exposiciones o pocos proyectos No, ninguna. pueden tomarse. En México, ninguna. Sí. Ninguna lo hace. O Al sea, menos no de sé que- si pueden, pero nadie se los toma. Al menos de que estés en una institución muy grande y haya mucha burocracia, pero es un Pero tema más de incluso en burocracia. esos acaban siendo en 3 meses porque la burocracia te impide planear. Exacto. Entonces dicen 2 años, pero en realidad son 6 y en realidad tienes 3 meses para resolverlo. Exacto. Cuando ya te liberan el presupuesto. Sí. Entonces el tiempo sin duda y fue difícil, porque no estamos acostumbrados a operar en esos tiempos. Entonces, para la gente, como que decían 2 años, pues no puedo ni pensar. O sea, no puedo ni saber en qué voy a estar pensando en 6 meses. Hay proyectos. Mucho menos en 2 años. Y hay ¿no? proyectos dentro de esa exposición que ya para esos 2 años ya ni siquiera estaban juntos. Sí. Como también, esta también. pieza espectacular Sí. de De Tezontle, Sí. que según entiendo es como su farewell. Bueno, no sé, creo que ellos están ahora colaborando, o sea, están trabajando individualmente, pero nunca se sabe si Claro. volverán a colaborar o no. Pero quiero como hacer doble clic en esa pieza, porque también me habla mucho de, o sea, creo que es una pieza difícil, ¿no? O sea, conceptualmente hablando, comunicar esa pieza en una galería de diseño, porque es una estufa, ¿no? Es una cocina Es una cocina. vernácula. O sea, es un comal y una parrilla. Entonces, esa pieza de Tezontle para mí es clave porque es una pieza incómoda, es una pieza difícil conceptualmente hablando, pero también de alguna manera habla mucho de la línea curatorial de esa exposición. Entonces, platica un poco más cómo Sí. abordaste estos requisitos que te puso la galería para generar esta exposición. Sí, creo que, o sea, la premisa era esa. Tenía que ser algo, obviamente, una muestra contemporánea, absolutamente, porque la vocación de Friedman Menda tienen diseño histórico, pero esta exposición y esta serie en particular querían que fuera un reflejo de lo que está sucediendo ahora en México. Creo que había una vocación y una intención como de diversidad también, porque eso es muy propio de la galería, ¿no? También, o sea, es un programa en donde siempre hay una mezcla muy extrema de posturas, posiciones, estéticas. Entonces eso me iba bien porque pues, es la manera en la que yo trabajo, ¿no? Como que hubo esas coincidencias con Mark específicamente y con la vocación de la galería que fueron increíbles tenerlas. Sí, y ver una pieza de explotarlas. Tezontle, ver una pieza de Zenocian, o sea, Sí, Frida Escobedo y Sangre y Lorena Ancona y Fernando Lapoz. Entonces sí, realmente eran posturas muy distintas en torno a esa pregunta. Entonces, más que ofrecer una respuesta, sabíamos que íbamos a ofrecer como distintas visiones. Y yo lo que quería y lo que queríamos lograr con la exposición al final era transportar algo de la energía que es muy difícil de encapsular y como de definir de lo que se siente cuando vives o visitas o trabajas en un lugar como Guadalajara o como Monterrey o como la Ciudad de México o como Mérida, cómo lo empaquetas y lo transportas a un contexto completamente distinto como es Chelsea, como es Nueva York, como es el White Cube Gallery, como es
pues también una audiencia que a veces no sabe absolutamente nada de México, o que lo que saben de México es lo que escuchan de Trump, ¿no? O sea, porque hubo ese tipo de intenciones, ¿no? De decir, tenemos que romper también con ese desconocimiento de la riqueza y de todo lo que ofrece México, ¿no? Entonces, y creo que en ese sentido el título, o sea, hubo dos cosas que me ayudaron como a aterrizarlo. Uno fue el título, que Everything Here is Volcanic. Es una frase que no es mía. Es una carta que escribió Matías Geritz. No, que escribió Hannes Mayer, que es este arquitecto radical, izquierdista. Fue director de la Bauhaus. El tercer director de la Bauhaus. Huye a la Unión Soviética, vive en la Unión Soviética, llega a México en el 38. Invitado por Lázaro Cárdenas al IPN. Exacto, a crear un instituto de planificación urbana en el Politécnico, y lo corren después de 6 meses porque cambia el gobierno y porque cambian las intenciones y cambia el programa, y su visión radical pues ya no es la visión que coincide con lo que está sucediendo en México. Entonces él, sin trabajo, sin saber qué va a suceder de su vida, habla de México como este lugar volcánico y se refiere obviamente no solo a la geografía inestable, sino a también como esa cultura y esas condiciones sociales explosivas, que para mí me parece bellísima la frase, o sea, como que entiende, capta y captura mucho de eso que queríamos transmitir. Y además es de alguien que no es mexicano, que tiene una visión de fuera, en otro periodo histórico, pero ahí parte de lo que también aborda la exposición, y creo que es una constante en mi chamba y en lo que yo veo como particularidad del diseño contemporáneo en México, es ese carácter atemporal, en donde sí se funden referencias del pasado, ansiedades, inquietudes y posibilidades del presente y expectativas del futuro, ¿no? Entonces hay como esta mezcla rara en donde tú ves las piezas y pueden ser súper contemporáneas o pueden ser como de un futuro bizarro paralelo, o pueden ser piezas, pueden ser ruinas que encuentras de algo de hace 200 años, ¿no? La mesa de Pedro Reyes podría ser un artefacto ahí encontrado monumental, ¿no? En piedra basáltica, súper simple. Entonces, como que esa frase encapsulaba un montón de cosas y me parecía súper bella para presentar a una audiencia una energía muy particular que yo identifico en México y que es lo que queríamos transmitir. Más allá de decir, esto es el nuevo diseño mexicano, porque no se trata de eso la exposición, o estos son los diseñadores que tienes que conocer, tampoco. O sea, eran como estas distintas posturas y visiones y transmitir algo muy visceral. Y la pieza de Tezontle, porque obviamente rebotamos varias ideas, como que tenían una idea al principio que sentíamos que iba a ser difícil de lograr en el tiempo que teníamos. Y cuando me presentaron el proyecto de la cocina, dije, esto es perfecto. Porque además esa pieza definió como el concepto para el layout y para la presentación de la exposición, que es como un guiño a la casa tradicional mexicana, a la casa vernácula o popular mexicana, donde el comal y la cocina son el centro de la casa, que por lo general es una sola habitación en donde sucede todo, se confunde todo, ¿no? Y es una cosa que pasa pegada al piso. Pegada al piso. Es un tema también de pues métodos ancestrales de cocina, sí, ¿no? O sea, antes del comedor, antes de todas estas cosas, ¿no? Antes de la cocina de la Bauhaus, sí. Está este tema de cocinar en el piso. Y algo que creo que es poderoso en el diseño es que es completamente accesible y te evoca cosas aunque no sepas nada de diseño. O sea, el toparte, encontrarte con un objeto que tiene cierta familiaridad, aunque no sepas nada de México, o sea, una estufa te va a traer algo, ¿no? Claro. O sea, te va a decir algo. Entonces, como que todas las piezas de alguna manera tienen esa visceralidad de comunicar algo y como de enganchar algo. Y creo que eso o sea, la gente que visita la exposición tiene esa sensación de estoy en un lugar completamente extraño y desconocido, pero al mismo tiempo me hablan muchas de las piezas o me recuerdan muchas cosas. Y todo eso es tu planteamiento y tu manera de abordarlo, pero ¿cómo fueron las reacciones de la prensa, de la crítica, de los visitantes, ¿no? O sea, de la misma galería. O sea, ¿cómo fueron las reacciones ya después de que esta exposición abrió? Yo creo que hubo sorpresa,
de todas las partes involucradas, pero una sorpresa muy positiva. O sea, creo que sí se siente como un proyecto que es inesperado en un contexto de una galería de Chelsea en Nueva York. O sea, eso me lo han dicho directamente los de la galería, y las visitas que yo tuve oportunidad como de dar y de ver. Y a la vez es un proyecto que se siente súper potente, súper pulido, súper evocador. O sea, como muy logrado, ¿no? Muy logrado, muy redondeado. O sea, en ese... Porque todavía nos escribimos un último correo ya pasada la inauguración y todo, Mark y yo, y me dice, o sea, creo que logramos eso que nos pusimos como objetivo hace 2 años y eso fue increíble, ¿no? Claro. Más allá de la prensa, o sea, todo lo demás como que... Digo, y la prensa pues tuvo muy buena cobertura. Obviamente aquí, tener un proyecto en Nueva York, pues ya sabes cómo somos en México. Entonces puedes estar 15 años así de... Ya te tomaron jodiéndote en serio. y de repente, Nueva York, no, pues entonces sí, seguro esto sí debe ser algo. Este güey sí sabe entonces, ¿no? Y sí sale la plana completa, el Reforma, que estuvo increíble también. O sea, como creo que eso es importante también en México para llegar a otro tipo de público. O sea, yo siempre he sido muy fiel a mi público que es más joven, más crítico, o sea, que sí quiere estar metido en el ajo y como retarse, ¿no? Pero cada vez, y con la edad también reconozco que es súper importante llegar a otros tipos de públicos y a gente que normalmente no vas a tener una conversación, una discusión, encontrar la manera de sembrar otro tipo de ideas, otro tipo de perspectivas en todos esos ámbitos, ¿no? Y al final estos 15 años de recorrido, todos estos proyectos, todas estas miradas, todas estas maneras de abordar el diseño y de ahora presentarlo y comercializarlo, se vierte en tu proyecto más reciente, ¿no? En tu bebé, que es Ballista, ¿no? Sí. Que es, ahora sí, la galería de Mario Ballesteros. Sí, que también me incomoda llamarle galería. Como que no quiero, o sea, es lo más práctico porque de alguna manera sí es una galería, es un espacio físico ahora, que eso no lo sabía hasta hace 3 meses. A mí me sorprendió porque eso. Yo había dicho, va a ser itinerante. No, sí va a ser permanente ahora. Es que encontré un local increíble que en Laguna, que es un proyecto, es otro espacio alucinante en la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, que tiene una energía, una vibra, una materialidad que no encuentras en otro lugar. Entonces, como que la oportunidad de estar ahí me hizo repensar el formato de cómo quería presentar el proyecto de Ballista o Ballista. Es Ballista porque es latín, pero me gusta Ballista porque se acerca más como a la conexión personal con mi apellido, Ballesteros, y el nombre fue un tema. Fue un tema llegar a ese nombre. Pero al final creo que el nombre es muy también honesto en el sentido que es una máquina como de aventar putazos. O sea, de aventar golpes, de aventar, sí, como de propulsar otras formas de hacer, de entender y de abordar diseño. Y también como que justo evitando esta discusión que a mí no me interesa demasiado de si es arte o diseño. O sea, como que no me interesa, o sea, me parece súper interesante, súper relevante y súper rica, pero siento que no tiene respuesta, no tiene solución y no le conviene a nadie como que reducirla a categorías. Entonces, más que decir es diseño diseño coleccionable o arte funcional, como que el lema de la galería es Radical Homeware o como artículos radicales para el hogar. Y me interesa ese espacio de lo doméstico como el espacio en donde al final todo también se reúne, ¿no? Y seas coleccionista de arte o seas diseñador o te gusta una cosa u otra, al final en nuestras casas es donde estas cosas conviven y como tienen otro sentido cuando uno se apropia o cuando uno las integra a su vida cotidiana, ¿no? Y hay una frase muy bonita que también salió por ahí en la exposición de Friedman Benda de Anita Brenner, que fue una pues escritora, intelectual, un personaje súper interesante también del principios de los años 20 en México. Y ella habla en un libro fascinante que se llama Los ídolos detrás de los altares, sobre las
sobre qué es la cultura en México, ¿no? Y cómo esa tensión entre la cultura colonial impuesta y la cultura prehispánica originaria, pues sigue vigente y sigue súper activa y sigue súper relevante, ¿no? Ya en otros términos de clase, de raza, etcétera, pero ahí sigue. Y ella usa un término que se llama arte viviente para describir el hecho de que en las culturas prehispánicas no había una palabra para arte. Uh-huh. El arte estaba completamente integrado en la vida cotidiana, ya fuera como objetos rituales, ¿no? Que formaban parte como de esta visión de mundo, o en objetos utilitarios que se usaban en las casas, claro, y que formaban parte de tu vida cotidiana, ¿no? Entonces me parece súper potente esa noción de que más que ponerle la etiqueta, vamos a enfocarnos en ese arte viviente de alguna manera metido en lo doméstico. Sí, ¿no? y al final los objetos, creo que hay muchos rituales y muchas ceremonias que al final lo único que hacen es generar una verdadera intención de hacer las cosas en nuestros hogares utilizando ciertos objetos. Sí, y creo que nuestras casas no reflejan los cambios que hemos vivido, déjate tú, en los últimos 20 o 50 años, o sea, en los últimos 3. Entonces, creo que el espacio de lo doméstico tendría que ser un espacio de reinvención y de cuestionamiento radical constante, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir como si fuéramos ingleses victorianos con salas, comedores Chip and Dale? Sí, ¿no? Y no solo el estilo, sino la lógica de cómo funciona una casa y para qué es. Entonces, claro, esa es como mi pregunta. Y la respuesta pues vendrá de la mano de estos 11 diseñadores y artistas con los que voy a estar trabajando, desarrollando proyectos individuales, ¿no? Creo que es súper importante. Y el espacio, que también es un espacio miniatura de 25 metros cuadrados, o sea, es un localito chiquitito, ¿no? No tiene esas... Por eso me incomoda lo de galería, porque siento que piensas galería y piensas un espacio increíble, claro, pristino, gigantesco, donde tienes 2 cáscaras de plátano en medio de 1000 metros cuadrados. No es esa la vocación del proyecto. Y en cambio sí creo que va a ser un espacio para una reflexión muy concentrada, que volviendo a cómo me gustaría trabajar con tiempo, me gustaría trabajar con detenimiento, me gustaría trabajar con reflexión sobre lo que hacemos y permitir y darse el lujo, ¿no? Uh-huh. De que no es un lujo que tenga que ver con tener presupuestos gigantescos de producción o miles de metros cuadrados. O sea, es un lujo de decir, voy a pensar y voy a materializar eso que estoy pensando. Y me encanta, y de nuevo, hablas de estos 11 diseñadores y me encanta que en esa propuesta pues continúas mezclando disciplinas, mezclando generaciones. O sea, para mí es muy relevante que tengas a gente como Eddie, como Eduardo Altamirano, que pues de nuevo es alguien que he seguido, digo, ya lo tuvimos aquí en el podcast, vamos a poner su episodio aquí, aprovechando el plug. Y es alguien que su carrera la he seguido muy de cerca y le ha ido transformando, y le ha ido a crecer. Y ahorita estoy seguro con este momento que está viviendo en su maestría en ECAL, en Suiza, va a haber ahí un cambio radical, y que tú seas parte de ese cambio y de ese empuje de su carrera me parece fenomenal. O de Marcelo Suro, claro, que recién graduado y sí, ya lo agarraste desde cosa y lo estás impulsando. Y veo también como o sea, veo en su crecimiento tan rápido de cuando empecé a ver sus trabajos. Y de nuevo, tengo una relación muy cercana con él por mi amistad con José Noé y lo conozco igual desde apenas que estaba viendo si estudiar diseño o no. Sí. Y ya veo como esos comentarios tuyos en sus últimas piezas, ¿no? Entonces, creo que es de gran valor para un diseñador joven tener a alguien que lo esté empujando, criticando, hostigando, para poder evolucionar su trabajo, para poder crecer como diseñador, ¿no? Y creo que Ballista va a ser un espacio para eso. Sí, creo que sí va a ser, sí hay ese factor de diferencia, ¿no? Yo al final pues vengo de un mundo curatorial y de reflexión y de probar cosas. No es nada más la vocación comercial, que va a ser importante, y que también pues, la apuesta es también empezar, o sea, si ya llegamos y ya estamos listos del lado de la oferta, pues ahora hay que generar esa demanda y tenemos que seguir abriendo espacios y seguir abriendo colecciones y seguir abriendo interés y seguir abriendo valor para este tipo de trabajo, ¿no? No podemos darnos por vencido, porque no es fácil en
ecosistema como está en México, ¿no? Y el mercado es complicado en todas partes. O sea, es un mercado chiquito, es un mercado difícil, es un mercado que no es reflejo idéntico del mercado del arte, por ejemplo, que ya tiene reglas y como condiciones pues mucho más claras, ¿no? Sabes a qué juego estás jugando. Aquí no está muy claro el juego al que estamos jugando. Lo que sí está claro es que hay un valor en lo que se está haciendo y ese valor debería de encontrar salida. En este caso, pues sí, la intención es una salida comercial, crear un mercado que no está, o sea, que ya hay condiciones y ya hay oferta también, ya hay galerías, ya hay gente pensando en este tipo de producción, navegando las aguas aquí y en ferias fuera de México. Entonces, de nuevo, volviendo a esa pregunta de ¿es potencial? Yo creo que es nada más como el brinquito que hay que dar para que las condiciones empiecen a revelarse, porque ya están ahí. Digo, y tú has sido parte de eso también, yendo al salón, o sea, como que yo siento que ya estamos, ya está. O sea, ya este arroz ya se coció. Me encanta. Mario, ha sido fascinante recorrer o revisitar, porque de nuevo creo que hemos estado... He sido parte de muchas de estas cosas. Hemos tenido una gran amistad. Ya sabes que yo te admiro enormemente y celebro todos tus logros y celebro todos tus proyectos, porque pues al final así es como se construye una escena, así es como se construye un gremio, con una variedad de visiones y una variedad de acercamientos a la disciplina, ¿no? En este caso al diseño. Ya para empezar a cerrar esta conversación, quiero preguntarte, ¿tienes algún consejo para nuestra audiencia? En todo este recorrido, ¿hay algo que quieras o que te hubiera gustado que te dijeran cuando empezabas este recorrido o que puedes decirle a la gente que nos escucha? No hay que tener miedo. No hay que... O sea, es difícil arrancar, es difícil tener una postura diversa, es difícil ser honestos, es difícil no dejarse llevar por las condiciones que a veces te abruman o como que estas restricciones de cómo tienen que ser las cosas, pues las cosas no tienen que ser de una manera específica. Las cosas se hacen y se construyen desde lo que cada quien tiene como convicción o como objetivo o como vocación. Entonces yo creo que hay que perder miedo y hay que ser muy honestos con por qué hacemos lo que hacemos. Y creo que esa constancia y esa claridad, una vez que identificas qué es lo que quieres y qué es lo que haces, mantenerte fiel y enfocado en eso, independientemente de a dónde te lleve, porque el camino no va a ser lineal, nunca. Pero creo que eso es muy importante. Sí, y estoy completamente de acuerdo y me encanta que nos dejes con ese conocimiento. Y bueno, ¿alguna recomendación? Algo que estés leyendo, viendo, escuchando. No tiene que ser de diseño. Estoy escuchando mucho corridos tumbados. Estoy fascinado con Natanael Cano y como que toda esta movida. Creo que la música es fundamental y a mí me encanta pensar. O sea, cuando pienso en qué me gustaría ver en el diseño mexicano, pienso en música. Pienso que me gustaría ver, ¿cuál es el hip hop o cuáles son los corridos tumbados del diseño, ¿no? Entonces, pues póngase a escuchar corridos tumbados. Eso es lo que les sugiero. Hablando de lo popular, ¿me falta alguna otra pregunta? Es que hoy no traigo mi script. Ay, y eso no le pregunté a la pasada. Bueno, es una pregunta importante. ¿Cuál es algún objeto favorito? Ya lo sé, porque siempre me lo preguntan y es el exprimidor de limones. ¿Alguno en específico o el que compras en el mercado? El que sea. El que sea. Como objeto y como concentración de lo que significa ser mexicano y comer en México y vivir en México, el exprimidor de limones. Excelente. Bueno, con eso nos vamos. Mario, disfruté demasiado esta conversación. Gracias por finalmente venir a sentarte aquí a platicar conmigo, güey. Yo sé que le huyes porque sabes que yo no me callo. Era este momento, había que sentarse ahora, no antes. Está chingón. Me encanta, me encanta. Ojalá y eventualmente regreses y platiquemos de más logros y más cosas o un tema en específico, porque estoy seguro que siempre estarás generando conversaciones. Muchas gracias, Jorge Diego. Fuck. Pues igual lo hacemos más, lo ponemos uno largo, ¿no? Pero bueno, no sabemos si son 2 episodios o uno. O córtenla ahí. Lo que sí es de que fue uno grande. Gracias, Mario.
Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que la manera de mostrar apreciación por lo que estamos haciendo aquí en Designaholic es dejar un comentario, meterse a la conversación. Ya conocías a Mario, no conocías a Mario, te gustan sus exposiciones, te hizo cringe algo que viste en alguna, todo se vale y estoy seguro que Mario va a estar viendo los comentarios e igual y hasta les contesta porque también es alguien que doesn't hold back. Entonces participen en esta conversación, compartan el podcast y nos vemos en el siguiente Designaholic. Esto fue un episodio más de nuestra temporada 3. Estamos grabando desde IHO en la Ciudad de México. Visiten su showroom aquí o en Monterrey con las mejores marcas del mundo, incluyendo este bello escritorio de USM donde nos sentamos hoy a platicar. Y pues yo no sé qué más decir. Gracias a Jorge detrás de las cámaras que hace que todos nos veamos bien y nos escuchemos mejor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Designaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic.